Hola, soy Andrés Pinos con el tercer videoblog de la clase de Cosmos, en este caso con la temática de la inteligencia artificial. Bueno, la verdad que es un tema bastante debatible y controversial, mm, que ha tenido muchos giros a lo largo de la historia eh, por el desarrollo de básicamente tecnologías reales, aplicadas, que se usan constantemente, y también por la ciencia ficción que nos pone en un plano en donde la inteligencia artificial puede llegar a ser peligrosa y contraproducente. Pero bueno, para eso estamos aquí, para hablar justo sobre eso. Bueno, eh, Stephen Hopkins en su libro eh, Breves respuestas a las grandes preguntas, habla justamente en uno de sus capítulos sobre inteligencia artificial y sus implicaciones, cómo esta podría irse diversificando en diversos campos. Primero nos dice que la inteligencia artificial básicamente es beneficiosa para el ser humano, porque este es un complemento a la inteligencia del hombre, por así decirlo. Eh, si lo ponemos desde el punto de vista un poco más biológico, la inteligencia humana es el conjunto de conocimientos que han sido transmitidos y heredados eh, por temas sociales o por el mismo ADN a los descendientes de los individuos que mejor se adaptan, es decir, por evolución, eh, perdón, por selección natural. Sí. Entonces, eso es lo que nos dice Stephen Hopkins y nos dice que la inteligencia artificial lo que busca es replicar y hasta mejorar, o sea, ser mejor que la inteligencia humana, que la inteligencia real, natural, por así decirlo. Eh, pero claro, en el pasado cuando se empezaron a desarrollar estas primeras inteligencias artificiales, eh, era algo bastante complicado y a veces está relativamente sencillo, porque lo que se hacía era programar a una máquina, porque son máquinas, para que actúen similar o piensen similar a como pensaría un hombre, sin embargo, a un ser humano. Sin embargo, esto requería de una programación previa limitada. Pese a esto, hoy en día los avances tecnológicos que se han dado permiten que la inteligencia artificial, aunque aún siga requiriendo una programación previa, pueda ir evolucionando, al igual que la inteligencia humana, adaptándose a situaciones complejas y aplicándose en diversos campos. Ese es otro de los temas de los que habla Stephen Hopkins en este capítulo de su libro. Eh, Habla de cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar en diversos campos laborales, también científicos, lo cual se da bastante, en especial en las ciencias naturales, en la química, en la física. También cómo se puede aplicar en un aspecto bélico, desarrollando armas eh, capaces de eliminar objetivos claros, bien marcados, de forma objetiva y sin titubear, por decirlo de una manera un poco no tan fría. Eh, claro, esto es discutible porque obviamente en este mundo muchas de las armas que han sido creadas fueron creadas con las mejores intenciones para consolidar la paz y eliminar a personas peligrosas. Sin embargo, siempre terminan en las manos equivocadas. Pero claro, Hopkins lo que nos dice al final es eh, que no le debemos tener miedo al cambio, o sea, al desarrollo de inteligencia artificial, porque básicamente todo depende de cómo sea empleada. Pero bueno, eso es lo que dice Hopkins. Entonces, veamos qué es lo que pienso yo de lo que hemos ido viendo en la clase de Cosmos. Entonces, efectivamente sí, la inteligencia artificial es una replicación de lo que sería la inteligencia humana puesta en una máquina, en un ordenador, que claro, con 100% de acuerdo, ha ido evolucionando constantemente desde
desde sus inicios. Y de hecho, aunque mucha gente no se da cuenta, lo usamos constantemente. De hecho, el celular en el que en este momento estoy grabando este video, eh, en este momento está poniendo en práctica una inteligencia artificial que es el enfoque de mi rostro. O sea, la máquina reconoce mi rostro, reconoce que es un rostro, y con su inteligencia artificial eh, me enfoca sin importar a dónde me mueva. O, o bueno, yo uso mucho el asistente virtual el, de mi celular, Siri, que también es un tipo de inteligencia artificial. Pero bueno, yendo a lo que quiero ir, es muy interesante porque una de las cosas que la gente tiene mucho miedo es que la inteligencia artificial nos pueda llegar a superar, y de hecho es algo que podríamos decir que ya ha sucedido. Y claro, le tenemos miedo porque hemos visto esas películas de The Matrix, de Terminator, en donde vemos que una inteligencia artificial que fue creada um, con un propósito beneficioso para la raza humana terminó poniéndose en su contra. Claro, no es un plano alejado de la realidad porque si lo vemos de como lo ponen en las películas, son máquinas que actúan de manera objetiva, con una programación previa, y simplemente continúan su programación sin importar los obstáculos que se pongan al frente. Claro que sabemos de que es muy poco probable que eso suceda, que las máquinas nos eliminen, pero bueno, tampoco es el punto al que quiero llegar. Um, Uno de los temores reales que sí existen y suceden desde hace mucho tiempo es que las máquinas reemplacen a las personas en el ámbito laboral. Las fábricas industrializadas donde se usan máquinas autónomas, que trabajan de manera más rápida, más eficiente, y en ciertos casos hasta con mejor calidad, han desplazado a cientos, si no es que miles de trabajadores, obreros de fábricas. Y claro, hoy en día también hay máquinas que con inteligencia artificial que realizan trabajos mucho más complejos que ensamblaje, eh, que también han desplazado a varias personas. Sin embargo, esto también algo que discutimos es que genera más oportunidades porque al fin y al cabo siempre se va a necesitar del factor humano en la creación de estas máquinas, de estas inteligencias. Entonces se crea un nuevo campo laboral, por así decirlo. Entonces por ahí se va compensando. Sin embargo, el efecto o el daño causado en la gente que trabaja en las fábricas es grande. Otra cosa que discutíamos es cómo estas máquinas, y de hecho también lo dice Stephen Hopkins, pueden llegar a mejorar al ser humano. Se habla de una especie de simbiosis entre inteligencia artificial y la inteligencia humana. O sea, eh, gráficamente como lo veríamos en una película en donde a una persona le meten un chip, una computadora en el cerebro, y esa persona se hace más inteligente, más capaz, e incluso más fuerte, más veloz. Estas son personas biónicas que tienen softwares, y además máquinas incrustadas en su cuerpo, que de hecho es algo que ya se da, que son los biohumanos que existen. Eh, y otro aspecto que discutíamos en clase es el cómo la inteligencia artificial efectivamente ya nos ha superado en cuanto a lo que es inteligencia. Por ejemplo, estos softwares de computadora, de inteligencia artificial, perdón, que ya han, que juegan juegos de mesa, que es algo muy humano, que muy pocos, que otros animales no lo logran hacer. De hecho, existen muy pocos animales que han logrado jugar juegos de mesa de manera correcta. Simios y algunos cetáceos, principalmente. Y estas máquinas han derrotado a los mejores jugadores, como veíamos en el Go, creo que se llamaba en el Go, este juego coreano. También en el ajedrez. Y claro, nos preguntamos el por qué los desarrolladores de esas inteligencias
buscan a demostrar que las máquinas son más capaces que los humanos. Y muchos decían que era por mero orgullo o por desplazar al factor humano de diversos campos. Y la verdad es que no podrían haber estado más equivocados mis compañeros que dijeron eso, porque la verdad es que eso simplemente es una estrategia de marketing. Esas empresas, si uno ve fuera de los documentales que hemos visto en clases, hoy en día son empresas multimillonarias que se dedican al desarrollo y a la venta de softwares que se los venden a grandes corporaciones, por ejemplo Google. Eh, entonces lo único que hacen al intentar superar a la inteligencia humana o superarla, como lo vimos, es simplemente de demostrar que su producto es extremadamente eficaz, evoluciona constantemente y es una inteligencia artificial bastante compleja. Y la verdad creo que eso sería todo, así que nos vemos en otro videoblog.